duda. Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja. Hay una verdad escondida bajo la piel humana, una verdad silenciosa, invisible y también antigua. Durante siglos, la maternidad fue entendida como un vínculo emocional, psicológico y también espiritual. La poesía habló de ello. Las religiones la veneraron y la filosofía intentó explicarlo. Pero la ciencia moderna descubrió algo todavía más perturbador. La maternidad no termina con el parto. No termina cuando se corta el cordón umbilical. No termina cuando el hijo crece, se marcha o incluso muere. Porque el hijo nunca se va del todo. Permanece literalmente dentro del cuerpo de la madre. A finales del siglo XX, varios investigadores comenzaron a detectar un fenómeno extraño en análisis sanguíneos femeninos. Encontraban células masculinas en mujeres que nunca habían recibido trasplantes ni transfusiones. Esto es, hallaban células con cromosoma Y. Al principio parecía imposible, una anomalía de laboratorio, un error estadístico. Pero no era un error. Aquellas células pertenecían a los hijos que habían gestado décadas atrás. El descubrimiento sacudió silenciosamente a la medicina moderna, porque significaba algo extraordinario. Las células fetales podían atravesar la placenta, ingresar al cuerpo materno y sobrevivir ahí durante décadas. Y ese fenómeno se le llamó microquimerismo fetal. Una palabra extraña para describir una de las conexiones biológicas más profundas jamás descubiertas. Durante mucho tiempo se creyó que la placenta era una barrera perfecta, un muro biológico entre madre e hijo. Pero la realidad resultó ser completamente distinta. La placenta no es un muro, es una frontera viva, un puente, un corredor microscópico donde millones de células cruzan en ambas direcciones durante el embarazo. La madre entrega nutrientes, oxígeno, hormonas, defensas inmunológicas. El bebé responde enviando células madre pluripotenciales, capaces de transformarse en distintos tejidos. Y algunas de esas células nunca regresan, se quedan, migran hacia órganos distantes como exploradores biológicos, como son pulmones, riñones, hígado, piel y médula ósea. Pero los descubrimientos más inquietantes aparecieron cuando estas células fueron encontradas en el mismo corazón y en el cerebro de la madre. En estudios post-mortem, científicos encontraron ADN fetal masculino en cerebros de mujeres ancianas. Algunas habían dado luz más de 50 años antes, y sin embargo ahí seguían. Células de sus hijos viviendo entre neuronas. La implicación filosófica era devastadora, porque si células ajenas habitan tu cuerpo, ¿dónde termina realmente tu identidad? La biología occidental fue construida bajo una idea central. El cuerpo humano es individual, pero el microquimerismo destruye esa noción. Somos ecos biológicos de otros seres. Las madres se convierten en un organismo compartido, un archivo genético viviente. La ciencia intentó reducir el amor maternal a hormonas, oxitocina, dopamina y prolactina. Pero quizá el vínculo es todavía más profundo. Quizá el amor maternal no es solo emoción, quizá es biología inteligente. Uno de los hallazgos más sorprendentes ocurrió cuando investigadores observaron que las células fetales no permanecían pasivas, respondían al daño. Cuando la madre sufría lesiones, aquellas células migraban hacia los tejidos afectados, ¿imagina? Como si supieran exactamente a dónde ir. En corazones lesionados, las células del hijo aparecían alrededor de las zonas dañadas. En tejidos inflamados, aumentaban su presencia. En órganos enfermos intentaban integrarse al proceso de reparación. Algunas se transformaban en células cardíacas, otras adquirían características neuronales. Es como si el hijo continuara cuidando a la madre desde dentro. La pregunta comenzó a inquietar a los científicos.
¿Cómo saben esas células dónde deben de ir? Porque no poseen conciencia, no tienen pensamiento, no tienen intención y sin embargo, responden. La biología moderna empieza a revelar algo desconcertante. El cuerpo posee formas de comunicación más complejas de lo que imaginamos. Señales químicas, campos eléctricos celulares, mensajería inmunológica, intercambio genético constante incluso. Cada órgano habla un lenguaje invisible y las células fetales parecen entenderlo. El término quimera proviene de la mitología griega, una criatura formada por partes de diferentes seres. La medicina lo adoptó para describir organismos que contienen ADN de individuos distintos. Todas las madres lo son en cierto sentido, quimeras humanas. Y no solo llevan células de sus hijos, también pueden conservar células de sus propias madres. Es decir, dentro de una mujer pueden coexistir simultáneamente células de 3 generaciones distintas: la abuela, la madre y los hijos. Una genealogía microscópica habitando el mismo cuerpo. ¿Y si el cuerpo recordara más de lo que creemos? ¿Y si cada embarazo dejara una huella física permanente? No como metáfora, como realidad biológica. La maternidad transforma todos los sistemas humanos. El cerebro cambia de estructura. El sistema inmunológico se reorganiza. Las hormonas reconfiguran circuitos emocionales. La percepción del peligro se intensifica. La sensibilidad social aumenta. La mujer que da a luz no vuelve a ser exactamente la misma. La neurociencia lo confirma. Algunas regiones cerebrales vinculadas con empatía, intuición y percepción emocional presentan cambios persistentes tras el embarazo. La maternidad reescribe el sistema nervioso y el microquimerismo podría formar parte de esa reescritura. Quizá el aspecto más conmovedor de este fenómeno aparece en los embarazos interrumpidos. Incluso cuando un bebé no llega a nacer, sus células pueden permanecer dentro de la madre durante décadas. La ciencia encontró rastros celulares incluso después de abortos espontáneos tempranos. Eso significa que el cuerpo recuerda embarazos que el tiempo intenta borrar. El duelo maternal adquiere entonces otra dimensión, porque no se trata solo de memoria emocional, existe una permanencia física, una inscripción biológica del vínculo. Durante siglos, las culturas humanas sospecharon que existía algo eterno entre madre e hijo. La ciencia moderna, inesperadamente, parece acercarse a esa intuición ancestral, porque si las células sobreviven décadas, si permanecen incluso tras la distancia, si continúan activas en el cuerpo, entonces la maternidad no es simplemente una experiencia temporal, es una transformación irreversible de la identidad biológica. El hijo no solo nace de la madre también nace del hijo. Pero toda simbiosis tiene un precio y la naturaleza rara vez crea algo completamente perfecto. Aunque muchas investigaciones sugieren efectos reparadores, otras han encontrado asociaciones inquietantes. En algunos casos, las células fetales aparecen vinculadas a enfermedades autoinmunes, esclerosis, artritis y tiroiditis. La teoría es perturbadora. El sistema inmunológico podría confundir esas células con invasores externos. La madre, sin saberlo, podría librar una guerra interna contra fragmentos biológicos de sus propios hijos. El amor biológico y el conflicto inmunológico coexistiendo en el mismo cuerpo. Desde la biología evolutiva, algunos científicos ofrecen una interpretación menos romántica. Las células fetales podrían beneficiar también al hijo. Al permanecer en el cuerpo materno, influirían en procesos biológicos relacionados con recursos como nutrición y supervivencia. La maternidad dejaría de ser un acto puramente altruista. Se convertiría en una negociación genética silenciosa, una cooperación, pero también una tensión evolutiva. Porque la naturaleza no funciona mediante moralidad, funciona mediante supervivencia. El embarazo es una paradoja inmunológica. Desde un punto de vista biológico, el bebé debería ser rechazado. Posee ADN parcialmente ajeno y aún así el cuerpo materno lo tolera. Más aún lo protege. Para lograrlo, el sistema inmunológico femenino entra en un delicado equilibrio entre defensa y aceptación. Un error mínimo puede destruir el embarazo. La gestación es, en realidad, una tregua biológica extraordinariamente frágil.
Tal vez el mayor error de la modernidad fue pensar al ser humano como un ente separado, independiente, autónomo. El microquimerismo revela exactamente lo contrario. Somos mezcla, somos herencia viva, somos fragmentos de otros caminando dentro de nosotros. Cada respiración humana contiene rastros de relaciones invisibles, bacterias, virus, genes heredados, células ajenas. La identidad absoluta podría ser una ilusión. Quizás nunca fuimos individuos completos, quizás simplemente fuimos ecos biológicos colectivos. La madre representa el ejemplo más extremo de esta verdad, porque ella literalmente lleva vidas dentro de sí para siempre. Las antiguas civilizaciones intuían que el cuerpo guardaba memoria espiritual. Hoy, la epigenética y el microquimerismo ofrecen una reinterpretación científica de esa idea. El cuerpo recuerda, las células recuerdan. Los tejidos conservan historias invisibles. Cada embarazo deja una firma biológica permanente, una escritura microscópica en los órganos. Existe algo profundamente inquietante en esa idea. Ningún hijo desaparece completamente de su madre, incluso después de la muerte, porque durante décadas pequeñas partes vivas continúan existiendo dentro de ella. La maternidad se convierte entonces en una forma de inmortalidad compartida. No absoluta, no mística, pero sí biológica. Quizá por eso una madre presiente el dolor de sus hijos. Quizá por eso algunas sienten ausencias imposibles de explicar. Quizá por ello el amor maternal parece desafiar el tiempo. Porque el vínculo nunca fue solamente emocional, era físico desde el principio, celular, genético e invisible. Cada madre es un archivo viviente de las vidas que creó. Un santuario microscópico donde sus hijos continúan existiendo y tal vez, en el fondo, la naturaleza siempre supo algo que nosotros apenas comenzamos a descubrir, que dar vida no significa soltar, significa convertirse para siempre en el hogar de otro ser humano, un hogar que jamás vuelve a quedar vacío. Extraordinario, ¿no lo cree? Lo increíble es la verdad.